Reportes de Canadá en español. Con la información que te conecta con tu comunidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de información a través de Canadá en español, ARC Noticias. Les saluda a su amigo Irving Selván. Nos vamos a ir con la información más trascendente de lo que ocurre en Canadá en las últimas horas. Iniciamos con Mark Carney, quien convocará elecciones federales en Canadá para abril o mayo, esto según las fuentes de Radio Canadá. El exgobernador del Banco de Canadá y figura clave en la política económica en este momento ha anunciado que se prepara para liderar una contienda que podría definir el rumbo del país en los próximos años. Vamos a ver los detalles de esta decisión que está generando expectativas en el panorama político nacional. El primer ministro canadiense, Mark Carney, solicitará este domingo a la gobernadora general, Mary Simon, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones federales, según ha confirmado Radio Canadá. Esta decisión llega apenas una semana después de que Carney jurara como primer ministro y nombrara a su gabinete. La visita de Carney a la residencia oficial de Rideau Hall se producirá justo un día antes de que los parlamentarios debieran regresar a sus funciones tras la suspensión legislativa decretada el pasado 6 de enero. Según las fuentes consultadas, la campaña electoral durará entre 36 y 50 días, con la jornada de votación prevista para el 28 de abril o el 5 de mayo. Esta convocatoria se da en un contexto donde las encuestas muestran un estrecho margen entre los principales contendientes. De acuerdo con el seguimiento de CBC, los liberales liderados por Carney cuentan con un 37,7% de intención de voto, ligeramente por encima del 37,4% que registran los conservadores de Pierre Poilievre. Sin embargo, la distribución geográfica del voto liberal, más homogénea en todo el país, les otorgaría una ventaja significativa en escaños sobre los conservadores, cuyo apoyo se concentra principalmente en Alberta y Saskatchewan. En el trasfondo de estas elecciones se encuentra la tensa relación con Estados Unidos, especialmente tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la imposición de aranceles a varios productos canadienses a partir del 2 de abril. En una reciente entrevista, Trump expresó su preferencia por un gobierno liberal en Canadá, declaraciones que han generado controversia en el escenario político canadiense. Mientras tanto, el líder conservador Poilievre ha prometido agilizar la aprobación de proyectos energéticos y de recursos para impulsar la economía, mientras que el líder del NDP, Jagmeet Singh, recibió el respaldo del sindicato de trabajadores metalúrgicos, criticando tanto a Carney como a Poilievre por supuestamente favorecer a los más ricos. Esta será la primera prueba electoral para Carney, quien tomó el relevo de Justin Trudeau como líder del Partido Liberal, en un momento de creciente tensión comercial con Estados Unidos y desafíos económicos internos para Canadá. Vámonos ahora al tema de la inmigración. Canadá registra la primera baja de inmigrantes temporales desde el 2020. Según datos oficiales, el número de trabajadores y estudiantes extranjeros ha disminuido en los últimos meses, un cambio significativo tras años de crecimiento constante. Este giro, sin embargo, plantea interrogantes sobre las políticas migratorias y su impacto económico en el país. Este miércoles, Estadísticas Canadá reveló una caída significativa en el número de residentes no permanentes en el país. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 1 de enero de 2025, el conteo disminuyó en 28.410 individuos. Esta es la primera disminución desde el cuarto trimestre de 2021 y la más sustancial desde el tercer trimestre de 2020, cuando las restricciones del COVID-19 limitaron severamente la inmigración temporal. Al 1 de enero, Canadá tenía 3.020.936 residentes no permanentes, lo que representa el 7.3% de la población total del país de 41.528.680. La disminución fue más pronunciada en Ontario, que vio una pérdida de 30.524 inmigrantes temporales, seguida por Columbia Británica,
las provincias del Atlántico y Nunavut. Sin embargo, las praderas, Quebec, Yukon y los territorios del noroeste experimentaron aumentos. Alberta, por ejemplo, agregó 6.632 residentes no permanentes. En Quebec, el número aumentó ligeramente de 614.677 a 616.552, impulsado por un aumento de 6.993 solicitantes de asilo, a pesar de una caída de 5.118 titulares de permisos de trabajo. Notablemente, Quebec alberga el 40% de los solicitantes de asilo del país, a pesar de tener solo el 22% de la población total. Estadísticas Canadá atribuye esta reducción a las medidas federales y provinciales destinadas a frenar la inmigración temporal, como los recientes límites impuestos a los estudiantes internacionales en Quebec por el primer ministro François Legault. Si bien es demasiado pronto para evaluar completamente el impacto, los datos sugieren un cambio en la dinámica migratoria. Esto después de un año en que el crecimiento de la población de Canadá superó 5 veces el promedio de la OCDE. Estos ajustes buscan abordar desafíos como la crisis de la vivienda, mientras que la inmigración sigue siendo un elemento crucial del panorama demográfico de Canadá. Ahora nos vamos a lo que está ocurriendo entre Canadá y China. Y China pone en aprietos a Canadá con la entrada en vigor de aranceles de canola y la pesca. Las nuevas medidas afectan dos sectores clave de la exportación canadiense, escalada de las tensiones comerciales entre ambos países. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Desde este 20 de marzo, China aplica aranceles retaliatorios a exportaciones canadienses por valor de miles de millones de dólares. El mayor impacto recae en la canola, un cultivo vital en las praderas, con un arancel del 100% sobre el aceite y productos relacionados, en respuesta al gravamen canadiense del 100% a vehículos eléctricos chinos impuesto en octubre pasado. Los precios de la canola ya bajos enfrentan mayor presión. China también impone un 25% a 40 productos pesqueros, como cangrejo y langosta, y al cerdo canadiense, afectando a productores de costa a costa. En 2024, Canadá exportó a China 5.000 millones en productos de canola y 1.300 millones en mariscos. Estas medidas agravan la incertidumbre económica, con nuevos aranceles estadounidenses programados para abril. En el Atlántico, la industria del marisco anticipa pérdidas, mientras los productores de langosta negocian precios para la temporada primaveral. En las praderas, líderes agrícolas advierten que el doble golpe de China y Estados Unidos, los dos mayores mercados de exportación, podría devastar la industria. El gobierno federal califica los aranceles chinos de injustificados, pero aún no anuncia compensaciones. Saskatchewan y Alberta exigen acción urgente a Ottawa para negociar con Beijing y mitigar el daño a estos sectores clave. Continuamos con esta relación China-Canadá, ahora sobre unos ejecutados en China, canadienses ejecutados en China. Canadá confirmó la ejecución de 4 ciudadanos canadienses en China por narcotráfico. El gobierno canadiense ha expresado, sin embargo, su condena tras la aplicación de la pena capital, en un caso que ha reavivado el debate sobre las leyes internacionales y los derechos humanos. La noticia ha conmocionado la opinión pública y política en Canadá. Este 19 de marzo, el gobierno de Canadá confirmó una noticia que ha sacudido las relaciones bilaterales con China. 4 ciudadanos canadienses fueron ejecutados en los últimos meses por autoridades chinas. La ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, anunció que las ejecuciones ocurrieron a principios de año, según lo corroboró también la Embajada de China en Ottawa. Aunque no se revelaron las identidades de los ejecutados a petición de sus familias, se informó que los cargos están relacionados con el narcotráfico. Charlotte MacLeod, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, expresó la condena enérgica de Ottawa a la pena de muerte, calificándola como una práctica irreversible y contraria a la dignidad humana. Canadá
había solicitado clemencia a Beijing en varias ocasiones, sin éxito. Por su parte, la embajada china defendió las ejecuciones, afirmando que se respetaron las leyes del país y los derechos de los implicados. En un comunicado subrayaron que China mantiene una política de tolerancia cero frente a los delitos de drogas, considerados graves a nivel mundial. Sin embargo, la opacidad del sistema judicial chino fue criticada por Amnistía Internacional. France Isabelle Langlois, directora ejecutiva en Canadá, destacó que no hay transparencia sobre el número de ejecuciones anuales en China, país que se estima lidera el mundo en esta práctica. Añadió que la organización se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla inhumana. Este caso se suma a las tensiones entre Ottawa y Beijing, marcadas por sanciones mutuas y disputas comerciales. Expertos como Veena Najibullah, de la Fundación Asia-Pacífico de Canadá, señalan que la ejecución de extranjeros es un hecho raro en China, lo que subraya el deterioro de las relaciones bilaterales. Mientras tanto, Canadá continúa abogando por la clemencia en el caso de Robert Schellenberg, otro ciudadano condenado a muerte en 2019, quien no estuvo entre los ejecutados. La noticia, publicada inicialmente por The Globe and Mail, sigue resonando en el ámbito internacional. Continuamos con más información. Ahora nos vamos a algo que llama la atención a nivel canadiense. Los ciudadanos canadienses tienen una duda sobre Tim Hortons. En Canadá se ha estado debatiendo en internet si Tim Hortons es realmente canadiense. La icónica cadena de cafeterías, símbolo cultural del país, ha generado controversia en redes sociales sobre su identidad y propiedad, reflejando un interés más amplio por la autenticidad de las marcas nacionales. ¿Es Tim Hortons verdaderamente canadiense? Esta es la pregunta que está generando un debate apasionado en todo el país. Fundada en 1964 por el jugador de hockey Tim Horton en Ontario, la cadena se expandió bajo la dirección de Ron Joyce hasta convertirse en un símbolo nacional. Pero su identidad canadiense ha sido cuestionada después de su compra en 1995 por la empresa estadounidense Wendy's y su integración en 2014 en Restaurant Brands International, respaldada por 3G Capital de Brasil. A pesar de que 3G redujo su influencia al 26% a finales de 2024, con bancos e inversionistas canadienses que poseen una participación similar, muchos en las redes sociales insisten en que ya no es de aquí. De las 6.043 tiendas de Tim Hortons en 22 países, el 64% están en Canadá, empleando a más de 100.000 personas en 3.800 franquicias propiedad de 1.500 franquiciados locales. Su sede permanece en Toronto, y gran parte de su café se tuesta en Ontario, aunque comparte operaciones con Estados Unidos. Expertos como Florian Muenkel de la Universidad de St. Mary's argumentan que la nacionalidad de una empresa trasciende la propiedad, basándose en cambio en el impacto cultural y económico. Douglas Hunter, autor de un libro sobre la cadena, la considera canadiense de espíritu, debido a sus raíces comunitarias. El fervor nacionalista se intensificó durante las amenazas arancelarias de la administración Trump, destacando la importancia patriótica de la marca. Tanya Doucet, propietaria de 8 franquicias en Alberta, enfatiza cómo sus locales sirven como centros comunitarios, incluso durante la pandemia. En 2024, Tim Hortons recaudó $44.100.000 para causas locales, reforzando su vínculo con Canadá. Para muchos, independientemente de sus accionistas, Tim Hortons sigue siendo un reflejo de la vida nacional. Y es que científicos canadienses investigan el cambio climático. Un equipo de expertos está analizando el impacto del calentamiento global en los ecosistemas polares, en una misión que busca aportar datos cruciales para entender el futuro del planeta. En la Antártida, un equipo de 15 científicos canadienses realiza una misión pionera para comprender el impacto del cambio climático. Liderados por Thomas James, del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, investigan en la isla Decepción, un sitio clave con restos de asentamientos balleneros y una reciente erupción volcánica en 1970. Su trabajo se centra en el hielo, los glaciares y el océano Antártico, esenciales para regular el clima global. James destaca que los cambios en esta región no se limitan a ella. El deshielo altera la corriente circumpolar antártica, que distribuye calor y nutrientes por los océanos del mundo.
A bordo del buque Margaret Brooke de la Marina Real Canadiense, el equipo recoge muestras de agua, nieve y aire en las islas Shetland del Sur. Estudios recientes muestran que el derretimiento glaciar reduce la salinidad del océano, lo que podría ralentizar esa corriente un 20% para 2050, amenazando con elevar el nivel del mar. Brent Els, de la Universidad de Calgary, subraya que el océano Antártico absorbe hasta el 40% de las emisiones de carbono humanas, pero su capacidad podría disminuir con más agua dulce. Este esfuerzo, parte de la operación Projection, busca datos cruciales sobre contaminantes, el fondo marino y el clima pasado y futuro, con miles de muestras que serán analizadas en Canadá. Y bien, ahora nos vamos con esto que nos está llegando de último momento. Es que Canadá busca alternativas en los aviones cazas fabricados en Estados Unidos y se acerca, según los últimos informes, se acerca a la Unión Europea. Bueno, negocios son negocios, ¿no es así? Y hay veces que los aliados son aliados y a veces no tanto. La postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a los aranceles y algunas otras cuestiones que incluyen a aliados y no tanto, hace que, por ejemplo, el Reino de Canadá o las autoridades del Reino del Canadá, se estén preguntando algunas cosas, como por ejemplo, ¿le vamos a comprar los aviones a los Estados Unidos o vamos a empezar a buscar otro proveedor? Concretamente, Canadá está explorando nuevas alianzas militares con la Unión Europea. Mark Carney, que es el nuevo primer ministro canadiense, ha instruido al Ministerio de Defensa a reconsiderar la compra de cazas F-35 estadounidenses y evaluar alternativas europeas como los cazas suecos Saab Gripen. Esta decisión refleja un cambio estratégico en la política de defensa canadiense, adaptándose a un entorno geopolítico en constante evolución. La ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Joly, destacó la importancia de fortalecer la industria de defensa nacional y diversificar a los socios internacionales. Es una postura que están teniendo casi todos los países europeos en las actuales circunstancias. En recientes conversaciones con líderes europeos, Joly subrayó la necesidad de construir capacidades militares dentro del Canadá, mientras se fomenta una colaboración más estrecha con países del bloque europeo. Este enfoque busca no solo modernizar el equipamiento militar, sino también consolidar la seguridad transatlántica. Y por su parte, la Unión Europea presentó un libro blanco que propone un aumento significativo en el gasto militar y promueve proyectos conjuntos de defensa. Y este documento resalta la intensificación de las relaciones entre Canadá y la Unión Europea, instando a una cooperación más profunda para enfrentar los desafíos mundiales. Queridos amigos, llegamos al final del programa, agradecidos por supuesto siempre de su preferencia, de su apoyo a este canal independiente de noticias a través del internet. Nos vemos en la próxima edición. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue Reportes de Canadá en español. Gracias por informarte con nosotros.